entrevista muy especial con una persona que es todo un erudito en lo que vamos a estar platicando a lo largo de esta entrevista. Así que te recomiendo que te quedes, no te muevas, compártelo, dale like, deja tu comentario y pues vamos a comenzar con esta entrevista que para mí es muy especial. Estoy frente a uno de mis maestros en la universidad. Ahí estoy con una persona muy importante dentro de la publicidad en Ciudad Juárez. Estoy frente a Jorge Iturriaga. ¿Cómo está, profesor? No, hombre, mi querido Javi, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Qué honor, de No, verdad, qué alto honor. Feliz de la vida de estar aquí contigo. gracias a usted por haber aceptado esta entrevista, esta charla. Vamos a estar platicando a lo largo de estos minutos sobre toda su trayectoria. Para quienes no tengan muy bien el contexto, él fue presidente de la Asociación de Publicistas aquí en Ciudad Juárez. Ahorita nos va a estar platicando acerca de lo que hizo antes, lo que ha hecho y lo que vendrá, ¿verdad? Pero Muchas para entrar en gracias. materia, ¿de dónde es usted? Platíquenos. Mira, mi queridísimo Javi, yo debo decirte que nací en un lugar que ya no existe, que es el Distrito Ok. Federal. Vengo de un lugar que ya no existe, se escuchó muy tipo Rulfo, ¿no? Sí, nací en el Distrito Federal, que ya en este siglo se convirtió en la Ciudad de México, en la década de los setentas. Viví ahí hasta los 10 años, que mi papá nació aquí en Juárez, él es oriundo de aquí de Juárez. Se fue en aquel momento, él tenía mucho interés y mucho deseo de estudiar la carrera de medicina. No existía cercanamente, ni siquiera en Chihuahua, y decidió irse al UNAM a estudiar la Ujú. carrera de medicina, la terminó, conoció a mi mamá allá, se encontró su chilanguita, se casó, ahí ella enfermó, mi mamá, tuvo varios años de convalecencia, fallece cuando yo tengo 10 años, mi papá bajo la tristeza y lo complejo que era la Ciudad de México y sus hijos chicos, decidió regresar a su tierra natal y es como llegó aquí en los ochentas A a Ciudad Ciudad Juárez. Juárez, a su ¿Y, tierra natal. y cómo es vivir una infancia en el antiguo Distrito Federal? Fíjate que veía la película de Cuarón, ¿no? Roma, viví mi infancia, o sea, porque mi papá, médico, su bata del Seguro Social, las cocheras estrechas, mi padrino era de la colonia Roma, Ok. las calles, el ambiente, que lo que recrea muy bien Cuarón, ciertamente, debo decirte. Y sí, pues era una ciudad en la que el metropolitano, el chilango, pues ciertamente tiene que aprender a vivir cualquier tipo de situación. Por eso dicen, existe ese estigma de que pueden ser así como que sabenlo todos o como que conocen de todo, que quieren resolver, pero la verdad es sobrevivencia. Y yo desde Ok. niño me tocó ver la sobrevivencia en muchos aspectos, porque si te dejas, de cualquier persona, aunque seas un niño, te quita tu dulce, te quita tu chicle. Entonces sí me tocó conocer un poco esa parte de la sobrevivencia. Era una ciudad ciertamente que empezaba a crecer a través de los ejes viales, muchísima parte del desarrollo que se daba en aquel momento, que te estoy hablando hace más de 40 años, pero muy interesante, un proceso muy interesante, muy contrastante ciertamente cuando llego aquí a Ciudad Juárez, completamente distinto en clima, en estructura, pero fue un proceso muy interesante y no, bueno, pues qué te digo, pues llegué niño, pero probé el agua de aquí, Y ya sabes lo claro. que es eso, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que para las personas que no hemos tenido la oportunidad o no han tenido la oportunidad de estar en la Ciudad de México, vemos a través de las películas, ¿no? Y nos creamos una idea de cómo es México, de que, híjole, es peligroso, pero también de los colores y de los sonidos. Sí. Los sonidos en la Ciudad de México deben ser maravillosos, ¿no? Desde el cilindrero, la marchanta que El está de los vendiendo, los camotes, camiones y los claro, camotes. ajá, claro. Entonces, todo eso debió haber sido un cambio, ¿no? Sí, fíjate, porque además es como tú lo dices, o sea, realmente vives diferentes aspectos, pues obviamente es un lugar más húmedo, escuchas el canto de los pájaros todos los días, la lluvia, porque todos los días llueve. Bueno, ya ha cambiado un poquito el clima, pero llueve todos los días. O sea, realmente en aquel momento, hasta el hecho
Recuerdo que iba con mi madre, íbamos al mercadito, ¿no? Por todos los lugares hay tianguis, no sé si ahora que estuviste ahí, Ujú, esa oportunidad, hasta escuchar el carrito, el ruido de los carritos, el que despacha, el pásale güerita, porque todas son güeritas, ujú. todas son güeritas, pásale güerita. Entonces, todas esas, el ruido El del tráfico, el taquero. taquero. Yo debo decirte, fíjate, ahorita que hablas, qué interesante que lo plantees desde esa perspectiva. Yo vivía en la colonia Nápoles. La colonia Ujú, Nápoles está pegadita a la colonia Nochebuena. Vivía en la calle Augusto Rodán, que es la calle de la Plaza de Toros. okey. Entonces, nada más la dividía el eje vial, San Antonio, y entonces todos los domingos había que hasta sacar los carros y no te volaban el espacio, pero escuchaba los soles y luego enseguida está el estadio de azul, ¿no? Entonces, también los juegos, y era una colonia muy dinámica, de mucho movimiento, tanto por la Plaza de Toros como por que en aquel momento era la ciudad de los deportes, me parece. Había Okey. más como espectáculos y de pronto había juegos de fútbol, pero había mucho movimiento, mucho dinamismo. Y bueno, pues ciertamente, como te comentaba, los martes, los jueves iba el tianguis, mucho movimiento. Entonces, sí, colorido, los verdes, las calles, los sonidos, el olor a humedad, sí, es muy, muy, muy interesante. Hasta el sazón, ¿no? La No, comida es muy bueno, diferente. sí, Es sí, sí, difícil sí. para un niño de 10 años pasar por un momento tan complicado como es la pérdida de la mamá, después cambiar esa dinámica a una ciudad fronteriza que se puede decir que es más tranquila. Sí, sí, sí lo fue, y te voy a decir por qué, Javier, porque, para mí, yo creo que la analogía sería los perritos, la mamá que tiene sus perritos, sus cachorritos, siempre hay un cachorrito como que batalla más hasta para salir de la cajita, Ujú, o que es como más apegado. Y yo era ese cachorrito, yo era muy okey. apegado, entonces me costó un poco más de trabajo. Y luego súmale cambiarte a una ciudad muy diferente, muy distinta, ¿no? Pues un poco, digo, en aquel momento no existía el bullying, pero el choto aunque no tenía muy marcado el acento, para, mira, viene de la Ciudad de México. En aquel momento era muy castigado el que venía de Ujú. la Ciudad de México, había existían engomados y a Maza Juárez mató el chilango, casi, Sí, sí, casi, sí. ¿no? Era algo complicado, diferente, pero bueno, pues todo fue adaptación, pero sí me costó trabajo. Me cuesta trabajo, yo creo, cada vez menos, pero sí los duelos, los cambios, sí, me sigue costando un poquito, pero de niño más, de niño un poquito más. ¿Cuál fue su refugio aquí en Ciudad Juárez? Pues mira, sabes que yo cuando llego aquí a Ciudad Juárez, que fue algo de lo que me gustó mucho, es que era una ciudad con muchos medios de comunicación, muchas estaciones de radio. Llegó a ser la Sí. ciudad con más estaciones de radio, de televisión. Me gustaba la televisión que podía tener acceso, que qué mal que diga eso, ¿verdad? Pero bueno, mi papá nos dejaba, él se iba a trabajar y nos dejaba, y la televisión era nuestra diversión. Entonces, poder ver los videos, Friday Night Videos, existía un programa donde veías los videos me gustaba mucho el rock, Okey. entonces podía ver allá los artistas, el pop, la música de los ochentas, ver la multivariedad que existía de canales, de estaciones de radio, escuchar así como que LAQ, todas esas estaciones me encantó. Y bueno, también las estaciones locales, porque si algo se ha distinguido en la ciudad, mi querido Javi, pues es que ha tenido muy buenos locutores, tiene muy buenos locutores, entonces era muy divertido, o sea, realmente los medios de comunicación me atraparon en esa diversidad. Y bueno, ya después que me fui haciendo adolescente y que fui creciendo, pues bueno, ya salir, conocer, ir en lugares. Me gustaba mucho ir al Paso, los fines de semana nos íbamos con mi padre al Paso. Y luego, bueno, pues haces amistades entrañables en la secundaria, en la prepa, y pues empiezas a creer y a querer a tu ciudad. Y pues sí, o sea, yo ya me están por darme la residencia, espero. No, no, ya creo que ya me la dieron desde hace mucho, pero no, no, pues No. yo quiero a Juárez y la defiendo, a pesar de lo complejo y lo difícil de todas las cosas que vivimos y vemos, pero sí, yo soy un convencido, tengo la convicción de mi ciudad, de todo lo que aporta, de todo lo que da, del hospitalario que es. Y yo creo que desde el momento en el que le agarra amor uno a los burritos y a las colitas de Sí, pavo, las colitas de ya se pavo, puede decir que es juarense. sí, por Sí, supuesto. en su faceta de estudiante, ¿qué tan bueno era? ¿Era aplicado, era travieso? Fíjate que debo decirte
mi querido Javier, que yo de niño era muy dedicado a la escuela. Mi papá nos inculcó mucho el leer, era devorador de libros. Yo creo que hasta cierto sentido un poco introvertido, no salíamos mucho tampoco en la Ciudad de México, por lo mismo de los peligros que representaba, entonces nos inculcaba mucho la lectura. Pues llegando aquí también, pues él era un hombre solo con sus hijos, entonces eh, ¿Qué leía su papá? no, fíjate que me acordé mucho de ti porque nos daba mucho estos libros de Ogmandino, por ejemplo, Mm, El vendedor más grande del mundo, nos da pues Rulfo, García Márquez, Mario Benedetti. A mí me gusta mucho la literatura hispanoamericana y yo creo que mm. tiene mucho que ver ese factor, pero pues de todo, desde el arte de amar de Eric Fromm hasta, no sé, los cuentos de Julio Verne, todo eso era lo que había en casa. Sí tenía siempre libros y seguramente los compraba para que nosotros los pudiésemos leer y luego ya de pronto nos saltábamos y nos íbamos a sus libros. Me acuerdo que tenía El Padrino de Mario Puzo. Ujú. Entonces, no, fascinante leerlo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que yo me refugié mucho en la música, en las artes, en la música, en los libros. Le dediqué mucho espacio a todo eso de niño. Ya después de adolescente me lo revelaba y me escapaba y todo Sí, eso, sí, ¿no? pero Era parte es de... parte de, y más en una ciudad en la que predomina, este, la escena nocturna Sí. y todo esto. Entonces, pues, sí, está dentro de los límites, ¿no? Fíjate que vivía ahí en la López Mateos, Ujú. ahí, cerquita del Ejército Nacional. Estaba todo por ahí muy desolado, ¿no? Era una calle de dos sentidos. Entonces, con mis vecinos de por ahí nos íbamos de ride, ¿no? En los semáforos, nos íbamos a Plaza Juárez. A mí me encantó, no Plaza Juárez, pero en Río Grande Mall, Okey. que fue el primer mall no solamente de Juárez, del norte de México en el Que era 76. Futurama, creo. Futurama. Ujú. Estaban los cines y era como el lugar para ir a conocer niñas, ir así como que de galán y todo eso, y ya de pronto entrar al cine y luego regresarte de ride otra vez, o hasta caminando, eran otros momentos, ¿no? De seguridad, de la dimensión de la ciudad, fue una época muy, muy interesante, muy padre. Se puede decir, ¿no?, que ha cambiado muchísimo en 30 años la ciudad, Sí, y sí, más sí. en esa cuestión. Si nos vamos todavía más atrás, pues, muchas personas platican de cuando la 16 era de 2 Sí, sentidos, exacto. Y era también el y lugar ajá, de quien ya tenía su carrito y todo eso, pues iba y conocía ahí iba y daba la vuelta, la y luego los vuelta. chicos por este lado y las chicas por este lado, ¿no? Así es, Okey. exactamente, Javi. ¿La secundaria cómo era? Pues mira, a mí me tocó estar en la secundaria del parque, en la Federal número Ujú, 1, y bueno, pues, una secundaria de mucha tradición. Yo te debo decir que yo creo que si recuerdo buenos maestros, unos 8, yo creo que 4 deben ser de la Federal 1. Los recuerdo, de verdad muy dedicados, muy apasionados, con gran vocación. El uniforme era bien feo el que teníamos de deportes, pero bueno, pues era parte también, cada salón tenía su color. Yo me iba en bicicleta, mi papá pues no podía dedicarnos tanto por su trabajo, entonces me consiguió una bicicleta usada ujú. y ya en esa me iba a la secundaria. Cuando no tenía bicicleta, pues era de ride, se podía pedir ride, él sabía que pedía ride y que no había ningún peligro en aquel momento, o caminando, hasta inclusive caminando, ¿no? Entonces, fue una grata experiencia, me gustó mucho, la verdad, una gran secundaria. Mi papá, que hoy es un hombre casi de 90 años, estuvo en la Federal 1. Hoy pasamos por ahí, la vemos remodelada, pero pues es que ciertamente es una escuela que es un icono de aquí de la ciudad. Sí, es tradición. Sí, Es un shock vivir en una ciudad, o nacer, crecer en una ciudad, este, tan dinámica como lo que es la Ciudad de México, que no duerme, sí, a venir a una ciudad mucho más pequeña, más tranquila, en la que se puede pedir ride. sí. Sí, 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 bueno, pues sí, allá en México no podía darme esos lujos. Claro, ya aprendía, yo vivía muy cerca de la Avenida de los Insurgentes, la cruzaba de niño con mis amigos, o sea, yo digo, ¿cómo podía suceder eso, no? Ya estábamos Ujú. en tercero, cuarto, nos salíamos de la escuela y nos íbamos y hacíamos ese tipo de cosas, pero era, era muy complejo, pero vas aprendiendo, ¿no? Porque la misma dinámica del lugar te va empujando a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo ahora lo veo a la larga y digo, no, no, mi hijo,
tengo un hijo de 12 años, no, en cuarto de primaria, en quinto, no. La preocupación para que fuera a la esquina siquiera, ¿no? Entonces, sí fue un contraste complejo que yo creo que me dio ciertas herramientas ya en el momento de estar aquí, de movilizarme, mi papá nos inculcó mucho la cultura del trabajo, entonces, no, desde los 12, 13 años, búsquele trabajo y páguese sus cosas y todo eso, ¿Cuál entonces, fue su primer trabajo? empacador no era Esmar en aquel momento, Esmar llega aquí a Ciudad Juárez, Coloso se convierte en Esmar, la familia Muñoz hace alianzas estratégicas de negocios, pero pues en los 80s a finales era Coloso, entonces vivía muy cerca de Coloso, de Cerillo, era difícil porque sí, llegábamos bastantes muchachitos, pero escogían a los más adolescentes, son más altos o más fuertes, entonces pues, uno así ñanguito y flaco y chaparrito, era difícil, nos íbamos entonces con los amigos que iba, nos íbamos a lavar autos a un lote de autos, y si no un restaurancito que estaba ahí muy cerquita y ahí pues a lavar platos, a trapear, a barrer el frente un poquito, le buscábamos de todo. ¿Y cómo era esa experiencia de, supongo que estudiaba en la mañana, en las tardes iba a trabajar? Pues me gustó porque fue algo que nos inculcó mucho mi padre, la cultura del trabajo, de ganarte el pan. Y pues uno también va visionando cositas, ¿no? De pronto, sobre todo en la adolescencia, quieres tener los audífonos en aquel momento, quizás los pantalones que se están usando, comprar algo que te motivaba mucho. Te digo que yo, melómano, era comprar discos. Siempre cada fin de semana buscaba trabajar en algo, un poquito del domingo que me diera mi papá y comprarme mi disco que saliera en aquel momento y estarlo escuchando y todo eso. Entonces, existía esa motivación de poder completar lo que me daba mi papá, lo que trabajaba y poderme comprar mis cosas. ¿Tiene algún recuerdo de un cassette, de algún disco que... Fíjate que me acuerdo hace poco, platicaba con mi hijo y entonces platicábamos de Michael Jackson, a él le gustó y todo eso. Y le comentaba, le dije, ¿sabías que ese es el disco más vendido de toda la historia, el Thriller de todos los discos? Le decía, ¿no? Y de veras, oye, pues ha de ser una joya conseguirlo y todo eso, ha de estar bien caro. Y luego, así sin que se diera cuenta, lo saqué de donde lo tenía y se lo mostré. Me dice, no me digas que lo tienes. No lo podía creer. Y le dije, y tengo el tercero más vendido de toda la historia, que es el de Pink Floyd, el de Dark Side of the Moon. Y también estaba muy contento de verlo y luego nos pusimos a escucharlo. Bueno, tanto le gustó que hubo un tiempo que él íbamos a alguna tienda donde venden, que es como vintage, donde venden LPs, discos, y le gustó comprar discos y toda esa cuestión. Y es una experiencia padrísima. Sí, es una experiencia que para las personas que consumimos música y más música de antaño, que desde el formato sabes que se escucha completamente diferente. Sí, hasta escuchar el siseo de la aguja y todo eso es fascinante. Tú que hablas de ruidos y de sensaciones que me voy dando cuenta, sí, es padrísimo, es fascinante, de verdad, una gran experiencia. Hablando de ruidos y sensaciones, ¿hay algún sonido que le haga viajar en el tiempo a esas etapas de la adolescencia? Bueno, mira, sí, claro, realmente a mí me encanta despertar con el sonido de los pájaros, porque eso me recuerda la casa de mis abuelos paternos, que tenían muchas aves. De pronto, en los lugares donde estoy y todo eso, me da una sensación positiva, me da mucho ánimo. Yo creo que ese es un sonido para mí, el sonido de los pájaros, de las aves, sigue siendo atractivo, interesante. Desde niños, mi mamá también nos inculcó, ella tenía un gran amor por las mascotas, pero especialmente por los gatos. Entonces, no, el ronroneo de los gatos a mí me da mucho alivio. Yo creo que auditivamente sí soy muy apegado a ciertos ruidos, a ciertos sonidos, a cierta estética de la música y hasta de los silencios de la música, ¿no? De ciertas piezas. Sí. Y hay veces, actualmente hay muchos sonidos que se están perdiendo. Sonidos que están en peligro de extinción, ¿no? Cierto. El señor el afilador, el de los camotes, todos esos sonidos con los que crecimos y que pues ahorita se están perdiendo. Sí. Cuando usted era niño o adolescente, ¿soñaba con ser algo de grande? Bueno, fíjate que era de mucha imaginación. Yo no sé si tenga mucho, bueno, yo creo que tiene que ver tu personalidad, pero
a lo mejor la lectura, a lo mejor esos libros de Julio Verne, pero tenía mucha imaginación y escribía novelas, escribía así como que ciertas novelas y me gustaban como de detectives y entonces yo me transformaba en ese personaje y era ese detective y yo creo que tenía mucha influencia por las películas y todo lo que en aquel momento consumía, pero sí, sí por ahí más o menos me imaginaba cosas. He sido una persona muy fantasiosa, muy imaginativo desde niño. Y sí lo Ok, plasmaba y lo hacía y lo dibujaba y todo eso. ok. A partir de que empezó a trabajar hasta ahorita, ¿ha dejado de trabajar en algún momento? No, 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 desde los 12, 13 años, ya después de eso me dediqué a ser repartidor de propaganda, a lavar alfombras, tuve 2 puestos de hamburguesas, vendía fresas, televisiones, trimotos, chofer de una señora, trabajé en muchas cosas, pizzero, primero como chofer y luego como cocinero, no, me gustó mucho. ¿Y esos empleos cuál le gustó más? ¿Sabes qué? Bueno, me gustaba mucho ser hamburguesero. Me gustaba que la gente le gustara mi comida, preparar pizzas. Llegó un momento en que estaba en la prepa, entonces iba y trabajaba en las pizzas, salía, me daban oportunidad de estudiar en la mañana, entonces llegaba, como no comía, me daban oportunidad de prepararme mi pizza. Mm, Entonces me preparaba mi pizza con lo que yo quisiera, una pizza chiquita y todo eso. Y luego me tocó llegar a tomar órdenes, prepararla y no había ni choferes, irla a llevar, porque te daban comisión por cada pizza que llevabas. ok. Entonces vivir todo el proceso, desde hacer la masa y todo eso, disfrutaba mucho todo, vivir todos esos procesos y todo ese aprendizaje y el trabajo muy pesado, ¿no? Porque se cerraba a las 11, pero a las 11 se cerraba, pero había que dejar limpio y todo eso y llegaba cansado a casa. Y hay que decir que fue el boom de la pizza aquí en Sí, Ciudad Juárez, sí. que fue alrededor de los noventas, ochentas, noventas. Había pizzerías que se repartían, que habían copiado mucho el modelo norteamericano, porque tú sabes que somos una ciudad, una sociedad muy Ujú. transculturalizada y que llegan muchas cosas antes aquí que ni siquiera en México. Luego llegaron las franquicias, eran pizzerías locales, pero con la idea adoptada de las franquicias norteamericanas. Y luego ya llegó el fuerte de las franquicias y se volvió un negociazo, se volvió muy, muy fuerte aquí en la ciudad. Hablando de hamburguesas y hablando de tradición de Ciudad Juárez, ¿qué le pareció a usted el Río Rosas? Me gustaba mucho el Río Rosas. Fíjate que cuando estábamos en la prepa nos gustaba un poquito, que yo sé que es una afición que a ti te encanta, la guitarra y la bohemia. Entonces, el grupo de amigos y compañeros, los 10 de mayo o alguien se andaba de novio, las serenatas, ir a dar serenatas. Entonces, sobre todo el 10 de mayo, ¿eh? Ir y cantar y a todas las mamacitas y a todas las novias y a la chica que te gustaba y a las amigas y ya pues terminabas a las 4 o 5 de la mañana y nos cerraba el Río Rosas. Entonces terminar ahí, comer rico, ahí sobre todo la sucursal de San Lorenzo. No, Ciudad Juárez ha tenido una tradición muy interesante, Javi, de Mm, hamburguesas como las del Río Rosas, Las Brisas, había un lugar que se llama Las Brisas mm. que no cerraba en toda la noche, Space Burger, que era un lugar que está ahora donde está Fiesta Park, no cerraba toda la noche, entonces te encontrabas, todavía te encuentran muchos puestos callejeros de hamburguesas, pero Sí, eran hamburguesas muy, muy buenas, y había unas que no recuerdo el nombre, creo que era el Jacal, eran unas hamburguesas, les llamaban las monstruo, ok. y literalmente eran de este tamaño, un pedazo de carne grande, y lo tenía, güey, ni jamón, aguacate, no, 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 Era abrías un la boca y monstruo. no, sí, era un monstruo de hamburguesas, no, no, deliciosas, muy buenas, esas estaban en la López Mateos. Y sobre todo que la dinámica de poder tener abiertas las 24 horas Sí, o al menos toda la sí, noche y porque era una servir. ciudad que no cerraba, ¿no? Ajá. Que los antros, que los discos, que los lugares de aquel momento no cerraban. Entonces terminabas 3, 4, 5 de la mañana y sabías que encontrabas lugares seguros. No solamente el menudo, que hoy es el menudo, ¿no? Ujú, Bueno, hay varios lugares abiertos, pero sí, las hamburguesas era un lugar que yo creo que luego se fue transformando en en los hot dogs, ujú. pero en aquel momento las hamburguesas eran como muy consumidas, pues después de una noche de juerga, de fiesta, el hamburguesear y todo eso, o sea, sabroso, rico. Muy bien. ¿A qué? Salucita, salucita, amiga, Salud, ¿eh? porque estamos aquí en esta tan interesante y muy buena Esa charla. agüita de Jamaica, no vayan a pensar.
¿En qué momento llega la inquietud de estudiar una carrera universitaria y hacer todo lo que ha hecho hasta ahorita? Pues mira, fíjate que no, yo creo que nunca fui tan buen estudiante, fui brillante de niño y luego cuando el duelo de mi mamá me fui haciendo un poco flojito y después hasta un poco vago. En la prepa no me fue muy bien. La verdad es que tuve que hacer 4 años de preparatoria para poder terminarla. Esa fue una realidad. Pero buscaba a lo mejor, inclusive sabrás tú en los sistemas de preparatoria, en los bachilleres, que es donde estuve, en Ujú. el 5 pues existían paquetes, ¿no? Yo creo que todavía siguen existiendo. Yo tomé el paquete que le decían el paquete gradúes, que era el de humanidades, Okey. que no llevaba matemáticas, y no llevaba, entonces, me acuerdo que en aquel momento, pues dije, ya cuando termino y que tengo que buscar por dónde, dije, pues me gusta el turismo o me gusta la comunicación. Y, apliqué en los 2 lugares, quedé muy bien, uno era en el TEC de Juárez, otro era en la UACH. Y cuando fui al curso de inducción de la UACH me gustó el ambiente, dije: Este es mi hábitat, esta es mi comunidad". Sentí algo interesante, sentí algo padre, atractivo, que dije: "Aquí me quedo, y aquí soy, no me muevo". Hablando un poquito, bueno, después de todo lo que estamos hablando de tradición en Ciudad Juárez, la UASH Ajá, es tradición aquí en Ciudad sí, Juárez. Muchísimas personas han pasado por ella, que al día de hoy son personas muy destacadas de la ciudad, incluyéndolo a usted, claro qué que amable, sí. muchas gracias, favor que me haces. Este, ¿Cómo es ese primer día en la UASH? Pues mira, la verdad, yo debo decirte que en aquel momento la Guacha era, no, te hablo de los 90, era un lugar muy grillo, muy, Ujú, muy grillo. Chihuahua, Juárez, se ha distinguido siempre por ser una plaza muy política, de participación ciudadana. Tú recordarás ujú, el verano caliente que siempre se ha escuchado en todo México del 86, cuando Pancho Barrio, después cuando llega Villarreal en los 90, uno de los grandes alcaldes, ¿no? que hemos tenido. Entonces, siempre ha sido un lugar de mucha efervescencia y la Guacha era grilla por los grillos, ¿no? y era nido. Y ahí te entrevistaban y te decían, a ver, pues, te encerrabas con el secretario académico, pásale, ¿a qué partido le vas? Ese era lo primero que te decían, lo que te preguntaban. Y tenías que decir el partido correcto en aquel momento, si no, ya tenían otra visión de ti y en cualquier momento Sacaban. te daban cuello, ¿no? Te sacaban. Entonces, pues en aquel momento era el PRI, la Guacha era PRI, era muy fuerte, entonces tenías que ser hasta estratégico en tu forma de hablar y en ciertas cosas, ¿no? Y si querías mostrar ciertas ideologías, tenías que saber hacerlo en qué momento y protestar en qué momento y todo eso, pero pues la Watch, olvídate, pues siempre antes de eso fue un lugar hasta de huelgas. Hubo un Ujú. momento en que inclusive una generación se graduó en la UACJ por la huelga que tuvo la Watch en ese momento. Entonces sí, era un lugar muy grillo, pero, por otro lado, fue muy interesante. Mi primer día yo me acuerdo que eran como, ¿qué te puedo decir? 25 mujeres y éramos 3 hombres. Okey. Entonces, pues era amistad con muchas mujeres y todo eso, Y estaba todas en interesante. comunicación. Y todas en comunicación, exactamente. Y lo que tú dices, hoy la UASH cualquier medio de comunicación que tú me plantes aquí en Juárez, en los puestos gerenciales tiene alguien de la UASH, o de producción, o de la UASH. Se hizo un semillero muy poderoso, muy fuerte de comunicación, un bastión muy fuerte de comunicación en todos sus medios. Pero bueno, fue interesante porque de ahí surgían los grupos de teatro y de todas esas cosas que a mí me gustaban. Entonces, no, me hallé como pez en el agua. Maestros conflictivos, pues hay cosas que no han cambiado, ¿no? Ujú. Cosas difíciles, conflictivas, y como toda la vida, muy buenos maestros, maestros regulares, otros que a lo mejor no es tan trascendente recordarlos, pero fue muy, muy interesante desde el primer día hasta terminarlo. ¿A usted le tocó el cambio de nombre de carrera? Ya ve que antes no eran ciencias de la comunicación, Ujú. antes eran ciencias de la información y Cuando yo llegué ya era ya comunicación, eran ciencias de nada la más comunicación. estaba comunicación y administración pública, y cuando salí como al año siguiente llegó relaciones internacionales. Okey. Sí. ¿El periodo ahí fue de 4 años? Sí, 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 4 años y medio, eh, interesante,
transcurrí bien, muy buenos maestros. Recuerdo al doctor García Núñez, era un sociólogo que iba en guaraches y en pantalón de manta, pero con mucha sabiduría, ¿no? De esos maestros más que de teoría, sino de esos que te dan enseñanzas de vida. Ujú. Luego nos llevaba a su casa todo el salón y ponía sus discos y su música y hasta nos daba de beber algo, Okey. algo espirituoso y nos enseñaba esa parte de que sé que es algo que te agrada de la sensibilidad, de escuchar, de apreciar, de entender los signos, la semiótica. Recuerdo a la maestra Socorro Aguayo, al profesor de la Mora, que era un gran fotógrafo con una gran calidad de enseñar, de servicio, de no, no, vente aquí en mi estudio, aquí revelas y todo eso. ¿Pero cuánto le pago, profe? No, 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 te regalaba los rollos, o sea, en aquel momento la Ujú. fotografía análoga, ¿no? Entonces, sí, grandes maestros que por ahí me tocó vivir, Marta Reyes, Adela. Mi maestra fue Verónica Lozano y hice Ujú. una gran amistad con ella desde aquel entonces, con mucho conocimiento de la televisión, que ella venía de hacer programas de televisión. Y no, no, creo que tuve un bagaje de muy buenos maestros. ¿Cuál era su materia favorita? Mi materia favorita me gustó mucho la semiótica, Mm. ¿no? Yo creo que por la parte teórica, por la parte de crear con algo que tuviera un significado. Pues yo creo que las audiovisuales, la televisión, la radio, estuve un tiempo en Radio Universidad, que se transmitía en todo el estado, pero desde aquí salía Radio Universidad. Entonces a mí me pidieron la parte de hacer las dramatizaciones y los personajes, como sabían que estaba Ujú. en teatro ahí en la universidad, me decían, bueno, todo lo que vayamos a dramatizarlo, a un cuento de Carlos Fuentes o algo así, vamos a leer un extracto y ya tú lo diriges y lo haces y haces las voces y me encantaba, Okey. era fascinante. ¿A la par en qué estaba trabajando? Pues cuando yo entré a la UACH era chofer de una señora. Okey. Entonces y duré mucho tiempo con ella, ¿no? Me vendía cosas, me gustaba vender perfumes, fresas, siempre me gustaron un poco las ventas. Pero ya cuando llegó el momento en que tienes que tener, en aquel momento tener tu servicio social, de pronto ahí enfrente de la UACH estaba era el centro de convenciones en aquel momento, que Okey. hoy fue educación física y el edificio de seguridad y hoy sigue creo que sin ocuparse. Ujú. O no sé si ya lo tiene Canacintra. No, bueno, tengo entendido que sigue la UASH, pero Sigue la es UACH. Facultad de Educación Física. Sigue siendo facultad. Ujú. Regresó, ¿verdad? Se fue y regresó, ¿verdad? Sí. Pues el caso es de que antes la expomaquila se hacía ahí. Okey. En las primeras expomaquilas, los presidentes de Canacintra las Los crearon, organizó. Maurilio, de hecho platicaba con Maurilio, platicaba que le tocó crear la primera que fue precisamente ahí. No me Okey. acuerdo si fue Maurilio o ay, no, a lo mejor estoy confundiendo a alguno de los presidentes de la Canacintra, pero recuerdo que en aquel momento que había un módulo de la Junta de Aguas y me acerqué y entonces ya vi pues toda la cuestión del agua y todo eso y me gustó mucho. Entonces la persona que estaba de comunicación social me invitó a hacer las prácticas y el servicio social ahí. Y entonces me voy a la Junta de Aguas. Pues obviamente ya me implicaba mucho tiempo y dejé mi trabajo que tenía de chofer de una señora y me metí de lleno. Me dijo, oye, pues necesito que me ayudes aquí de todo en la comunicación social. Era un departamento muy chico, pero me decía, necesito que desde pláticas hasta grabar videos y audios y todo. Le dije, yo le entro a todo. Entonces me tocó hacer muchos comerciales de la Junta de Aguas, ir a las primarias a dar pláticas de cultura del agua. Y en cuanto terminé mi servicio, que me despedí, me dijeron, no, no, no te vayas, ya estás contratado y duré trabajando ahí un buen tiempo. Entonces, mi primer trabajo formal fue en la Junta de Aguas, en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en Comunicación Social. Actualmente tenemos a la mano muchas herramientas digitales, que nos permiten hacer contenido, hacer videos. ¿Cómo era en ese momento? Bien complicado y bien difícil, pero bien padre, porque fíjate, yo recuerdo que, por ejemplo, grabar un anuncio de la Junta de Aguas, pues era hacer el guión, ¿no? Pero era hacer el guión, híjole, me voy a escuchar de la prehistoria a máquina. Okey. A máquina, ¿no? Las Sí, hacía sí, el sí, guión sí, sí. primero lo escribía, ¿no?
y luego ya había que presentarlo formal, entonces ya lo escribía a máquina, te equivocabas, el liquid paper, ¿no? El corrector y todo eso, ya lo presentabas, pues hacías la cita con los locutores, por ejemplo, con las locaciones, con el canal que te iba a grabar, ¿no? Los equipos eran muy caros, en aquel momento se grababa en 3/4, Ujú, cualquiera de las televisoras, Televisa, Canal 44, Canal 5, eran la cinta de 3/4 o Betacam. ujú. Pero realmente las grabadoras eran muy pesadas, las cámaras eran muy pesadas, tenían que tener un callo fuerte, ¿no? Si lo hacían shoulder o tripiés muy poderosos y aparte cartucheras y duraba como 40 minutos la grabación, o sea, Okey, tenías que calcular muy bien tus tiempos. Y el audio lo grababa, esas eran las escenas que yo usaba de apoyo. El audio, me acuerdo que había un líder sindical de la radio, Mario Legarreta, no sé si escuchaste hablar de él, fue diputado, pero todo se grababa allí en su cabina. okey. Entonces él grababa en cinta de carrete. Y ahí eran las voces, y no me gusta, y cámbiale, y esto y lo otro. Entonces en otro canal metía el audio, y entonces ya provocaba las copias para cada difusora, radiodifusora. Ya lo llevaba, no, pues aquí tienes la de esta estación, la de este grupo, la de este grupo. Me daba una cinta para cada uno, y me lo llevaba hacia la pauta por máquina de escribir, llevaba pauta junto con la cinta de carrete y me quedaba con una cinta de carrete para hacerlo de televisión. Okey. Entonces ya metí el audio en las cabinas que eran gigantescas, oye, se hacen fabuloso y hasta mejor en el Premiere y en una computadora de muy buena capacidad, pero eran cabinas muy amplias, ¿no? Y entonces ya llevabas y hacías la edición ahí con las escenas que habías levantado. No había posibilidad de equivocarte porque era ir a volver a tomar y tenía que salir ya el anuncio y salía con una calidad más o menos, pero sí era complicado poder hacer todo el proceso, era muy, muy complicado. ¿Y cuánto duraba hacer todo ese proceso? Pues una semana, yo creo que una semana, 10 días poder sacar una producción. En lo que levantabas tomas, en lo que ibas y grababas. Era un día de grabar audio, otro día de grabar tomas y unos 2 de editar, ¿no? Distribuir. ¿Y qué Tenías que sentía en ese momento? no, pues me sentía que fluía, que me gustaba lo que hacía, o sea, me sentía útil porque sabían en mi trabajo que estaba haciendo. Recuerdo que todas las chicas de la junta, oye, me vas a sacar en tu comercial, les gustaba, ¿no? Pues el protagonismo, no existían las redes sociales, Javi, entonces ese era como un espacio de exposición, ándale. Y con el hecho de decir: "Voy a salir en la tele 3 de extra", segundos, sí, 3 segundos. soy aquel que pasa, esa es mi Ándale, sombra. Sí, 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 sí. soy el árbol 2, ¿no? Ajá. No, ándale, les encantaba, les encantaba. Entonces ya, la que te gustaba decías: tú vas a ser la cajera que voy a grabar y todo eso. Y ahí lo generabas ahí en tu guión y todo. Era muy interesante, muy padre. Okey. ¿Cuántas personas hacían todo ese proceso? ¿O lo hacía usted solo? No, yo lo hacía yo solo, pero, pues, obviamente contrataba la producción, esta vez la va a hacer y buscábamos ser hasta políticos en aquel momento. Esta producción le toca a Canal 44, esta le toca a Televisa, este le toca al Canal 5, pero por lo general Televisa y Canal 44. Entonces, ya así para llevar la fiesta en paz con todos. La radio sí se grababa toda en aquel momento en la cabina de don Mario Legarreta, que era la voz oficial, no, una voz pulcra que tenía el señor, una gran voz, y era la voz oficial. Ahí sí yo no tuve posibilidad de seleccionarlos porque eran los altos niveles los Sí, que sí, sí. seleccionaban, pero pues ya yo con lo que me decían que hacía, yo ya escribía, yo les iba con el presidente de la Junta de Aguas, oiga, este es el guión, no me gusta, ¿y por qué vas a hacer esto? No, cámbiale, pues tú sabes esos Sí, procesos de edición y autorización, pero ya una vez que quedaba ese guión, pues era ir a trabajarlo y entonces ya el momento de catarsis o fuerte era cuando ibas con tu VHS ujú. porque además imagínate que no le gustara, que ibas a la videocasetera de su oficina en la presidencia, a ver, se lo voy a mostrar. Y ya ver que se reía, ya Okey. la hice, ¿no? Pero también me tocó, no, ¿sabes qué? Eso no me gustó cómo quedó. Entonces vuelvo a empezar otra vez el proceso, ¿no? Complicado, pero no, divertidísimo, ¿Recuerda divertidísimo. la primera vez que vio un comercial producido por usted en la tele? Sí, me fue muy mal. Okey. Me fue muy mal porque fíjate que tuve la idea en aquel momento. Yo decía, hay que ahorrar agua, tenía que hacer las campañas de concientización. Entonces dije, me vino la idea, dije, ¿por qué no utilizo a los líderes de opinión de la ciudad? ¿No?
las cámaras fueron muy fuertes en los 90s con el boom de la maquila y todo eso y del Sí, comercio, eran muy fuertes. Entonces quise utilizar el primer comercial que grabé, fíjate, lo que te da la vida y la experiencia y, bueno, la inexperiencia en aquel momento, era el presidente de Canaco. Lo okey, grabé, entonces me acuerdo hasta lo que decía, el agua es patrimonio de la humanidad, nadie tiene derecho a desperdiciarla, actuamos con equidad y justicia cuidando este vital líquido. Yo hice el guión de eso y me acuerdo, okey, pero fíjate cómo ese presidente, no voy a mencionar el nombre, decía, un gran nombre, no, no, por cierto, decía, dije, vamos a grabarlo aquí en su logo, presidente. Entonces era la Canaco. Y entonces él con su cabeza tapaba la NA y decía Caco. okey. Caco, entonces así grabé y no me fijé en No se eso, dio cuenta. no me di cuenta de eso. Ni el presidente se dio cuenta de eso. Entonces ya se lo trató, mira qué bonito mensaje y esto y lo otro. Y luego le empezaron a dar llamadas, oye, ¿por qué sacaste al presidente donde dice caco y todas esas cosas? La gente que es muy Sí, observadora, fue un error mío, fue la inexperiencia. Ya después con el tiempo, y bueno, y tienes que tener también líderes que sepan que estás aprendiendo y que tienes el entusiasmo y que hay todo una eso. curvatura de aprendizaje. Sí, exacto. Y ya para el siguiente ya me pulí. No, ya cuando ya. No hice muchos, hice como unos 35 comerciales, pero no, ya los últimos eran artísticos, eran muy buenos. Pero Entonces. 35 son muchísimos, y más con todo ese proceso, Sí, yo sí, creo sí, sí. que ya cuentan hasta como filmes, ¿no? Sí, sí, sí. Iba al paso a comprar la música que iba a utilizar en mis comerciales porque eran de CD. Entonces decía, no, vamos a meterle algo tipo New Age. Y no, le ponía mucha pasión, muchas ganas. Yo creo que eso me dio así como que el Okey. espacio de estar hasta que cambió la administración. Pues ya cambió de partido y ya no me tocó estar ahí. Y después de ahí, Pues precisamente cuando me dicen adiós porque cambia de partido y toda esta situación, entré a trabajar en una agencia de publicidad y me gustó la producción, por supuesto, los comerciales, y fui contratado como ejecutivo. Entonces, en aquella agencia tenía dos clientes muy buenos. Uno era Mueblerías Villarreal, que era muy fuerte en aquel momento, muy, muy los fuerte. anuncios con este señor Ochoa. Bueno, ese era Multibasic, los de Ese es Ochoa, Multibasic, pero cierto. Villarreal era el general, Okey. que es Luis Alberto Fierro, que es un locutor todavía muy poderoso aquí en la ciudad. Entonces, mi Adelita, véngase el 50% de descuento de contado apartado, lléveselo ya, este calentón o esta recámara, Aurora, los nombres de las recámaras y todo eso. Entonces, fíjate, ahí sí hice 230 comerciales de Villarreal. Era hacer producción y duró un año y medio en la agencia. Era hacer producción de cada semana de 3 o 4 comerciales. Los visionarios eran 4 socios. Era aquí la publicidad les funcionaba y les funcionaba muy bien. Y lo que anunciaban ese fin de semana se vendía como pan caliente porque se vendían abonos. Okey. Entonces era el personaje y era hacer producciones y ahí sí no me podía equivocar, era hacer el guión el lunes, llevárselo a que lo autorizara el martes, el miércoles grabar, editar el jueves, llevarle el jueves la producción y si había algún cambio había que regresar el proceso porque el sábado y domingo tenía que estar saliendo en la televisión. ¿Qué importancia tenía la publicidad en Juárez en los noventas? No, bueno, pues es que, como tú sabes, se detonó la ciudad en los 60, por ejemplo, pues era una ciudad de 400,000 habitantes. Ujú. Cuando el señor Bermúdez trae esta idea esta idea exclusiva que surge de aquí, de la maquila, Sí, sí, sí. se detonó un crecimiento impresionante en los 70, sobre todo en los 80, pero en los 90 se consolida. Entonces, más que duplica la ciudad, se vuelve una ciudad de más de 1 millón de habitantes, o de 1 millón de habitantes más o menos en aquella época, y crece el comercio y crecen las oportunidades de trabajos y de negocios y la gente que llevaba, pues tú recuerdas los camiones que llegaban con personas de otros De otros lugares y estados. que necesitaban comprarse su recamarita, su televisor, su calefactor. Entonces se dio un destape donde si tú utilizabas publicidad por las vías correctas, los medios correctos. Yo recuerdo en la misma agencia tenía otros clientes de maquila donde había que hacerle los anuncios para eh, convocar empleados, que eso era un negociazo también, ¿no? Entonces, era la manera de anunciar los trabajos, era el periódico antes. Y el domingo y lunes, que era cuando la gente veía el periódico para ir a Buscar conseguir trabajo. trabajo, era un periódico así de este grueso, 3 secciones de clasificado.
Muy Entonces, diferente ahorita. sí, 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 ahora ya, pues, no existían las redes sociales en aquel Ujú. momento, ¿no? Sí. De esos comerciales que usted hizo, ¿conservó alguno? Sí, sí los conservo, Trenas, pero no me lo vas a creer que he querido hacerlos me tocó trabajar con mueblerías, me tocó trabajar con mucho, porque ya luego yo abrí mi agencia y me tocó trabajar todavía ese proceso, pero sí, sí conservo algunos de periódico, sobre todo, y tengo como unos 6 cartuchos de 3/4 o de beta, que no los he convertido, por cierto, que tengo como que esa tarea pendiente, pero sí, sí, recuerdo muchos que hice. Le pregunto porque yo creo que eh, ahorita pleno 2025 ya es material lost media y es material que uno ve eh, y voltea al pasado y se acuerda de, ay, el anuncio de Ópticas Ah, 2020, sí, 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 el se marcó anuncio, época. El tío Dinero. ajá, el anuncio de cuando ya era Smart. Sí, Por ejemplo, en redes sociales anda uno mucho una imagen de los libritos estos del Smart, donde venían los precios para los sí, fines de semana, que la rosca de Reyes en 20 pesos, sí, sí, sí. la más o menos, o la familiar, que ahorita lo comparamos y pues, Sí, cómo cambió la forma de comunicar, los precios, hasta el estilo, ¿no? sobre todo el estilo, yo siento que Ah, en los noventas fue un boom para la publicidad de Juárez en la que era muy creativa, era muy dinámica, los anuncios eran muy, musicales, muy, sí, pues muy pues se dinámicos. usaba mucho el recurso del jingle. Aquí se hicieron muchísimos jingles aquí en la ciudad. Bani, Esmar cambiaba el jingle cada semana. Y es un recurso que ya no se utiliza tanto y que es muy agradable porque es crear música, la gente somos emotivos, la música nos llama, nos jala, Ujú. las marcas. Y de aquí, y lo usaron muy bien muchas marcas como Del Río, como Los Colosos, El Señor Conejo, todo eso, que utilizaban, lo musicalizaban, que hacían sus propias piezas. En Smart, la vida es más sabrosa y Sí, sí, utilizaban sí, sí. recursos que ya existían, que eran pegajosos y que funcionaban muy bien. Llegan los 2000, ¿qué etapa se abre ahí? Pues mira, llegó un momento en que me explotaban en la agencia. Tenía Carrefour, también tenía que hacer producciones, que creo que fue una tienda que le trabajamos mucho y no le fue tan bien. O sea, nunca pudimos con Smart, pero era una gran tienda y me explotaban. Entonces dije, no, ya no puedo, yo no puedo con esto. Entonces Okey. me salí y dije, yo tenía mucho interés de trabajar en el periódico. Tenía muchas ganas porque empecé a moverle a la computadora, como te digo, con estos anuncios de clasificado y empecé a diseñar y todo eso. Empezaban a crecer mucho los paquetes de diseño gráfico y me gustó mucho. Entonces, había conseguido trabajo en el diario. Ujú. Me dijeron, vente aquí a clasificado y aquí trabajas y todo eso. Un amigo que conocía en este mundo de la publicidad. Pero también dije, ¿y si abro mi agencia? En el 99 fue eso, me acuerdo. Tenía 28 años. Dije, ¿y si abro mi agencia? Y ya una amiga me animó, me dijo, vamos a abrirla tú y yo. Pues, ¿qué perdemos, hombre? No pasa nada. No nos pasa nada, nos puede ir mal y todo eso. Entonces ya cuando me toca ir a trabajar, a un día antes le hablé a este amigo, le dije, ¿sabes qué? No voy a ir. Y era muy difícil conseguir un trabajo en el diario, porque era Okey. un medio Sí, en muy ese momento, poderoso sí, y sí, con sí. buenos sueldos. Entonces dije, ¿sabes qué? Lo siento, pero voy a iniciar mi aventura y bueno, pues te deseo éxito y todo eso. Entonces ya se unió otro socio, hicimos 3 socios que manejaban muy bien el diseño y ya cada quien llevó un cliente y empezó a crecer la agencia y empezamos a tener buenos clientecitos, mueblerías, el museo, del municipio, nos empezó a ir regularmente bien, rentamos un local, crecimos y todo eso. ¿Hay algún anuncio que recuerde de los primeros? Pues mira, hasta me hizo un jingle de confort para toda la vida. Y luego recuerdo, ¿sabes qué? Que trabajé mucho con asociaciones civiles. Recuerdo el Tacoache también Ujú. hicimos.
Jingles. Uno así que recuerdo en especial, no, no, porque sabes que trabajamos mucho también diseño para el gobierno municipal, todo lo que era la imagen de toda en aquel momento los alcaldes hacían muchos monumentos, estatuas y todo eso, entonces era hacer como que toda la campaña, todas Okey. esas campañas. Ya después trabajé para universidades, para la UACJ trabajé. Hoy trabajo en la UACJ en la parte de comunicación e identidad, pero sí me tocó trabajar muchas cuestiones de identidad, de crear logotipos. El de la UTCJ, creamos el logotipo de la UTCJ en aquel momento y de muchas campañas, ¿no? Itinerantes, cambiantes en aquel momento. ¿En qué momento entra la docencia a su vida? Pues fíjate cuando estaba estudiando la maestría, estudié 2 maestrías, una la estudié en el TEC de Monterrey, que tenía ya esta inquietud por la comunicación, la publicidad, la mercadotecnia, y tenía esa especialidad, la educación, en los 90s. Ujú. Entonces, pero era la oportunidad aquí cercana, educación con esa especialidad. Entonces le entré aquí al TEC, era virtual, era en línea, los maestros te daban a distancia y era muy innovador en aquel momento, pero nos pedían forzosamente que diésemos una clase, Okey. que buscáramos un lugar para la práctica, porque era educación. Entonces, yo siempre me he considerado, pues, no tan extrovertido. Hay gente que tiene la extroversión que se le da mucho, como tú no tienes una idea, pero hay gente que batallamos un poco, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que en aquel momento busqué una universidad privada muy chica de aquí y ya me dieron oportunidad y eran pocos alumnos y todo eso. Entonces, cuando entré y eran más grandes que yo los alumnos, me enseñaron la lista antes, pero me preparé y todo eso y dije, no, no la voy a hacer, pero ni modo, es parte de la práctica que me piden. Pero en el momento que pisé esa aula, cambió mi vida, encontré una gran pasión que fue la educación. Encontré una gran pasión y hice buen clic, buen match, trabajé muy padre con esos alumnos, me gustó mucho. Mi papá daba clases en el seminario, él, ha sido como muy, muy cercano a la religión y luego él enferma y me pide que lo cubra y después lo dejé un buen tiempo que me empezó a ir bien en mi agencia. Y después ya en el 2006 un amigo que habíamos sido contemporáneos, que se hizo director de la Watch Mm, y que sabía que estaba en la publicidad, Walo Borunda, me invita a ujú. dar clases. En el 2006 me invita ya a la Watch y ya de ahí di clases permanentemente en la Watch de 2006 hasta el año pasado, ¿no? La misma materia de publicidad y llegué a tener otras, ¿no? Guionización, taller de diseño publicitario, pero publicidad siempre fue mi clase y no, pues yo me llevé muy bien ahí con No, y es una clase del excelente agua. clase, ¿eh? No, Yo muchas la tomé gracias, y, híjole, muchas gracias, aprendimos muchísimas cosas ahí. muchas gracias. ¿Qué es la publicidad para usted? Pues mira, la publicidad es comercial, es lucrativa, es así su esencia, pero su columna vertebral es la creatividad. Es decir, la publicidad es comunicar, Ujú. pero es comunicar con el contexto, con el lenguaje, con el mercado, que lo tienes que conocer, saber cómo piensa, cómo habla, porque la sociedad es evolutiva. Una palabra que se utilizaba, un chiste hace 2 años, ya no tiene vigencia, ¿no? Yo veo la publicidad, por ejemplo, de hace 15 años, o simplemente ves la de hace 14 años, la de te hace falta ver más Max, ¿te acuerdas? Ujú. Políticamente incorrecto sería hoy usar esa Ese frase, sí. ¿no? Porque ya, no, que después. Entonces la sociedad evoluciona y cambia, entonces tienes que tener en cuenta el timing, el mercado, el medio, el tiempo que cada vez se acota más. Entonces es comunicar creativamente para un cliente, para hacer que su negocio crezca de manera atractiva, lucrativa, pero llamativa, ¿no? Utilizando recursos, pueden ser muy dramáticos, melodramáticos, cómicos. Entonces, son muchos recursos que hacen tu día a día diferente, atractivo, ¿no? De esta disciplina científica. ¿Qué se siente después de haber llegado a una ciudad a los 10 años, de haber hecho pizzas, de haber hecho hamburguesas, de haber sido el chofer de alguien, después llegar y ser el presidente de la Asociación de Publicistas? No, bueno, pues fíjate que para mí esa es una gran satisfacción. Yo siempre creído en los gremios, mucho, y busqué afiliarme, veía que Ujú. sean eventos interesantes, sí que era un gremio muy unido,
un nido de víboras. No, no es cierto. Un gremio que se juntaba desde los 60 y que se sigue juntando hasta hoy en día. Y ya entré a trabajar, yo creo que uno de los atributos que yo siempre he buscado es la persistencia, el tratar de ser útil. Entonces, de que ingresé, traté de trabajar muy duro en todos sus eventos, y si era acomodar gente o recoger boletos o vender lo que fuera ahí. Y yo creo que más, hay publicistas muy creativos y muy buenos y hay agencias muy buenas, pero yo creo que esa parte de trabajo fue la que me fue llevando a las mesas directivas y a los pocos años que ingresé en el 2008, también fui presidente del 2008 al 2010 y ahora del 2023 al 2025 me volvieron a elegir como presidente. No, pues muy grato porque pues son los frutos de tu trabajo, de tratar de hacer las cosas bien, de buscar que tengan algún beneficio, que sea atractivo, ¿no? Que lo que haces, los talentos no los entierras, sino que los explayas. Y pues, ha sido muy interesante, muy bonito en retrospectiva ver cómo llegaste, quién eras, lo que has tenido, pero sobre todo, pues, las bonitas experiencias y las grandes personalidades y las grandes amistades que has encontrado a través de ello. ¿Cuál es su proceso creativo? ¿Qué es lo que usted hace para si va a escribir un jingle, se va a Te lo hacer? digo con la neta de las netas, la verdad, mira, yo te voy a decir que mis mejores ideas salen cuando me estoy bañando. Okey. Cuando me estoy bañando, y mira que trabajé en cultura del agua y en la Junta de Aguas, y te debes de bañar rápido, Sí. pero para mí la regadera es el mejor proceso del día, cuando me empieza a caer agua en la cara y todo eso. Entonces, no sé qué sucede en ese momento. Buena música, obviamente. A veces son las noticias, ¿no? Pero buena musiquita, agua en la cara, esto así, esta frase, esto, lo otro. Grabadora, libreta en la mano, siempre cerca. Anotarlo, e inclusive hasta cuando duermes. No sé si te ha pasado, Javier, Mm, que te vienen frases o cosas cuando estás dormido. Y, sí, qué padre. Y sabes que estás dormido y dices, lo voy a utilizar, me voy a acordar, pero te despiertas y a los 10 segundos se te sí, sí, borra, sí. ¿no? Siempre ten una libreta o grábalo, haz lo que tengas que hacer. Y las ideas más locas y hacer brainstorming siempre, lluvia de ideas y compartirlo, ¿no? Que hoy lo que se hace en el design thinking, compartes, retroalimentas, lo aplicas y vuelves a hacerlo. Pero realmente anotar, grabar todo, hacer lluvias de ideas y aquellas que dicen, no, esto está bien, no, ni al caso, no, esto está bien zapado. No, úsalo, a veces es lo que más impacta y más pega. Pero, o en la regadera, o una buena caminata. Tengo un parque muy grande cerca de mi casa, tu casa, y una Gracias. buena caminata siempre me da unas buenas referencias. Ahí empieza el proceso creativo, luego ya con la lluvia de ideas, y luego ya con compartir, y luego ya hacerlo metodológico, pues utilizar ciertos pasos y todo eso, pero pues ahí le va, cada quien va encontrando su forma de Su cómo. forma de Mm. ¿Es más fácil hacer publicidad ahorita que hace 20 años, 30 años? No, yo creo que ahora es más complicado. Yo creo que hoy la publicidad yo lo que sí te puedo decir es más medible, porque sobre todo, pues la fuerza de la publicidad hoy está en los medios digitales, ¿no? Entonces, los medios digitales tienen, pues, indicadores que son medibles, que tú ves el impacto, pero tienes un mundo competitivo muy fuerte, tienes que ser muy creativo, tienes que ser orgánico, tienes menos tiempo, es más complicado, más complicado. Yo creo que hay productos que son muy rápidos de que la gente reaccione, pero también son muy efímeros. Okey. Entonces, la estrategia es cambiante, el contenido, tienes que generar contenido y muy buen contenido y muy atractivo y muy enfocado. Sigue siendo un reto, siempre ha sido un reto, pero hoy es más medible, pero ya también percibo que es un poco más complicado, más complejo. Okey. No, no cualquiera, no porque, yo manejo el Facebook, no basta con que lo manejes, lo tienes que conocer, o cualquier red social, Instagram, lo que tú me plantees, lo tienes que conocer y también tienes que saber cómo dimensionarlo y saber qué indicador es el que quieres resaltar, si es de marca, si es de ventas, si es de que te mencionen, o sea, trabajarlo muy bien todo. Exactamente. No puedes todas, hoy no puedes con todas, una sola, pero bien hecha. Okey. ¿Actualmente qué está haciendo? Pues mira,
Ah, está fuertecita. Ay, sí. Es que es No, tequila del bueno. sí, es el bueno, sí, sí. Mira, debo decirte que actualmente, sigo estando en la asociación, hoy, estoy en las clases también, en la clase de maestría en el Tecmilenio, la de mercadotecnia, clases en la carrera de publicidad de la UACJ y estoy trabajando intensamente en la cuestión de identidad de la UACJ, de imagen e identidad. Me invitaron ahora con el cambio de rectoría a esta parte de la jefatura de política de imagen e identidad, ¿no? Entonces es bien interesante y es bien atractivo porque hay una, eh, sí hay una pertenencia de la máxima casa de estudios, pero pues la idea es crecer esos valores de pertenencia, ¿no? Ujú. De su escudo, de sus institutos, de Una todo identidad y un alma, ¿no? una identidad y un alma que hay que comunicar, como por ejemplo lo tiene el UNAM, ¿no? Ujú. Entonces, este es un proyecto súper interesante, súper padre. A la par, ando desde hace unos 4 años con otro publicista. Nos ha gustado mucho el trabajar, hacer libros históricos, por ejemplo, en el caso de los agentes aduanales, en el caso de Canacintra, nos tocó trabajar los 75 años de su historia. Los agentes aduanales les gustó mucho el primer libro y estamos trabajando en el tomo 2, estamos trabajando su revista también, tiene una revista trimestral, entonces Okey. nos ha gustado mucho la parte editorial, que la publicidad es contar historias y aquí también meterte esta parte de contar historias empresariales y todo eso ha sido bien, Por bien ejemplo, padre. esos libros, ¿dónde los podemos encontrar? Fíjate que esos libros los tienen por ejemplo, en su casa, el caso los agentes o Canacintra, ¿no? Que no son editoriales, sino que los piden para tenerlos para sus expresidentes o socios, y todo eso Okey. como de memoria. Entonces, pues sí, a lo mejor el tiraje pues es corto porque es reducido, pero es el mismo trabajo, de recopilar información, la parte de fotografía, diseño, edición, que eso lo ha vuelto muy interesante. ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué en el futuro, qué le espera? ¿Qué es lo que ahora está buscando trazar? Pues mira, ciertamente, eh, yo creo que a veces yo debo decirte que he trabajado mucho y creo que me falta un poco más de disfrutar, de viajar, de las verdaderas cosas atractivas de la vida. Sí me gustaría ya disfrutar un poco más. Tengo un hijo de 12 años, disfrutar un poco más a la familia, disfrutar a mis hijos, disfrutar un poco pero nunca, no pienso dejar de pedalear. Me gustaría seguir escribiendo, me gustaría todo eso que escribo también ir buscando otras plataformas, como lo que tú estás haciendo aquí, que se me hace fabuloso. Pues ir trabajando con la publicidad para la Asociación de Publicistas, de pronto así campañas atractivas, interesantes, seguir con todo eso. El storytelling, hay cosas que me gustan, me siguen gustando mucho de la publicidad. Ahora, personalmente, para usted, ¿qué representa la publicidad? ¿Qué significa? Bueno, la publicidad ha sido el área que me ha dado muchísimas satisfacciones, ¿no? Que me ha ayudado a descubrirme también a mí mismo, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis debilidades también, ciertamente. Yo debo decirte que llegó un momento en el que me faltó dar ese paso adelantado de innovación cuando el mundo cambió, porque de pronto cuando se agotaron las preguntas cambiaron la respuesta y la publicidad cambió en ese sentido, ¿no? De pronto aquí en Juárez llegó la época de la violencia, donde la gente no se anunciaba, pero cuando ya se volvió a anunciar, ya no eran los medios tradicionales, sino que ya habían llegado los medios Digitales. digitales. Y quienes no le entramos de lleno en ese momento, ya teníamos 3 pasos atrasados. Y yo ya sí lo estudié, pero yo siento que me faltó esa parte de innovación. Entonces, hoy, por ejemplo, con la IA generativa y todo eso, tienes que dar esos pasos adelantados y capacitarte y estar en esa parte de la tecnología y todo para utilizar las plataformas que van a surgir o que te van a ayudar o que van a ser así como que adicionales o que van a ser muy complementarios para hacer buenas campañas publicitarias, para seguir comunicando. ¿La IA amenaza a los publicistas? Yo pienso que no, ¿eh? Yo pienso que no. Yo creo que los acotan o te retan. O te retan. O sea, la IA puede ser un muy buen aliado para un publicista, porque finalmente la IA se genera
pues a través de alimentación, ¿no? Y la alimentación, pues obviamente tienes que generar muy buenos prompts, tienes que, te puede ser así como que muy complementaria para tu idea, la analizas, la revisas, utilizo esto, esto no lo utilizo, esta parte, esta frase creativa es mía. Yo al contrario, pienso que es disruptiva, pero es complementaria. Entonces es como yo recuerdo los arquitectos, por ejemplo, de los ochentas que proyectaban esos grandes planos y iban con el cliente, mira, aquí va a estar tu construcción y lo mostraban en el plano, pero era aburrido y era denso. Cuando llega el Photoshop, por ejemplo, en los ochentas, el arquitecto que se ponía las pilas aprendía Photoshop y lo presentaba digitalizado. Ese plano que Ujú. estaba dibujado lo presentaba, mira, este es tu edificio. Pues, ¿cuál comprabas? ¿Este o este? Sí. El que lo veías. Y la IA es eso, ¿no? Es como lo fue la brújula, cuando surge la brújula que navegante siempre hubo, pero eso te ayudó a otras cosas, como Ujú. lo fue la máquina de escribir. Pues la IA es eso, es complementario y te adelanta pasos, te ayuda a pulir muchísimas cosas, pero pues lo importante es que la conozcas, que no le tengas miedo y que la veas como complementaria. Finalmente tú la vas a manejar y pues va a ser un complemento tuyo, pero Ok. tienes que subirte en ese barco. Es muy importante subirte al barco. Si pudiera llevarse una herramienta de ahorita a hace 30 años que comenzaba su carrera, ¿qué se llevaría? Híjole, qué buena pregunta. Bueno, no, yo amo el ChatGPT. A mí me encanta el ChatGPT. No, no, hombre, me ayuda muchísimo. Qué fascinante que hubiera podido existir. Bueno, muchas cuestiones sobre todo el software, que los programas que hoy son fabulosos, para ilustrar, para dibujar. Pues en mis inicios no me tocó. O sea, realmente, como te decía, las cabinas, hoy el Premiere te hace cosas fabulosas. Hoy con la IA metes Ujú. voces. Hoy realmente hasta en la fotografía puedes editar tanto con la IA. No, muchísimas cosas de softwares, de programas que no existían en aquel tiempo, que yo recuerdo, por ejemplo, llevar un anuncio cuando abrí mi agencia, pues era llevarlo en varios disquetes al periódico, ¿no? Mira, es que en este disquete, que nada más cabía Uno mega, o 2 megas. 1.2 mega, entonces aquí viene el texto, pero en este viene el logo, entonces tienes que jalarlo y todo eso, ¿no? Okey. Y luego ya hicieron unos cartuchitos más grandes que eran los zips y ahí lo llevabas y todo eso. No, ahora ya o sea, ya la facilidad que te envía de dar hasta enviarlo por WhatsApp, ¿no? O sea, tener esas herramientas como hoy lo es el WhatsApp o como es el ChatGPT o como son otros, sería fabuloso haberlos tenido en esa época. Pero bueno, eso te enseñó a conocer cómo era el medio, cómo era el proceso. No me arrepiento. No me arrepiento, fue de mucho aprendizaje. Hasta revelar, tú te tocó revelar análogo, ¿no? Sí, y todavía lo hago. Es fascinante esa parte Sí. del proceso, ¿no? Digo, no hay como una fotografía rápida, inmediata, retocada, hasta de inteligencia artificial, pero tomarla tú y ver el grano y hacer todo el proceso también sigue siendo muy apasionante. Sí, 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 totalmente. Profesor, muchísimas No, no, gracias. hombre, salucita y muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Yo creo que es una gran clase la que nos está dando el día de hoy. No, no, hombre, al contrario. Nos quedamos maravillados, aprendimos muchísimas cosas, conocimos más cosas de usted. Y yo sé que todas las personas que van a estar viendo esta entrevista y este video, se van a llevar sobre todo un aprendizaje de vida, que al final de cuentas, pues es lo que buscamos transmitir, cómo a través de tanto esfuerzo, de venir a una ciudad desde cero, de trabajar haciendo pizzas, hamburguesas, etcétera, este, ha logrado tantas cosas y sobre todo siempre lo ha disfrutado porque siempre se ha notado el amor que le ha puesto a cada una de las cosas que hace. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Algo que quiera comentarle a todas las personas que nos ven. Javi, agradecerte mucho. Yo aprendo mucho de las personas y he aprendido mucho de ti. Tu vida es fascinante también, súper interesante. Y agradecerte de verdad. Ha sido muy grato, muy interesante. Recordar es volver a vivir. Decía Sí, un eslogan y recordar vivencias y compartirlas y que pues lo hayas hecho tan sencillo, tan fácil y tan agradable y propiciar este ambiente para mí ha sido muy, muy interesante. Te lo agradezco muchísimo, Cami. muchísimas gracias. Muchas Y yo creo gracias. que todas las personas que lo van a ver y que son de Juárez y entiendan el contexto, pues van a viajar en el tiempo a los 80s y a los 90s, ¿no? Van a volver a saborear ese olor de las hamburguesas del Río Del Rosas, Río Rosas. que a mí no me tocaron, pero sé muy ¿No bien te que tocaron las del no, Río? no me tocaron. De lo que te perdiste. Ya yo cuando Buenísimo.
ya tenía conciencia, ya Ah, Café de Europa ya era Bani. Bani, ajá, Entonces, sí. ya no me tocaron muchas cosas, pero sé porque, pues, he leído y he escuchado de voz en voz. Así que, profesor, muchísimas Gracias, gracias. muchas gracias, Gracias, muchas esta es gracias. su casa. Gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final de esta entrevista. Te recordamos que le des like, comente, suscríbete, compártelo, mándaselo a quien más confianza le tengas y a los que no también. Y pues por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.